Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, en nuestras jornadas juntamente con el pueblo de Israel, remontándonos a aquel tiempo, pero también haciendo las aclaraciones de estos tiempos. Y este es el específico propósito de este día. Dios tiene una palabra para ti que tiene que ver con debes estar claro en quién eres en Cristo. Debes entender el nuevo pacto, el pacto de gracia, tiene que estar afirmado, tienes que entender tu identidad. Si vamos a seguir en esta trayectoria que vivió el pueblo de Israel, es necesario que te mantengas afirmado en la roca. Es necesario que te mantengas en tu identidad como hijo de Dios en Cristo. Toda la palabra es buena. La escritura viene de Dios. Es buena. La ley no fue la diferencia. También es buena. Pero tienes que estar claro. Tienes que tener conocimiento, entendimiento y adquirir sabiduría. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado que es sabiduría? Es que habiendo adquirido el conocimiento de la palabra de Dios específicamente, estamos hablando de Dios, no de cualquier conocimiento, no. El conocimiento de la palabra de Dios. Habiendo adquirido este conocimiento, es importante que recibas entendimiento por medio del Espíritu Santo y entonces a la hora de la aplicación tengas sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Pero sabemos que hay mucha confusión, tal vez no para ti, pero también sería bueno que escuches esto. Tal vez tú no estés confundido, pero tal vez sí podría estar confundido. Tal vez estas palabras sí podrían aclararte algunas cosas en la actualidad de quién eres en Cristo. ¿Bajo qué pacto está? ¿Qué incluye este pacto? ¿Qué tan buena es la ley? Pero que realmente tú no estás bajo la ley. Pero como toda la palabra es buena y estamos estudiando las escrituras y estamos recibiendo de Dios, entonces recuerda que yo te he dicho que el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Es la base que fue asentada para lo que habría de venir, que es Cristo. Así es que, para entender contextualmente, históricamente, proféticamente, literalmente, y luego el Espíritu Santo que nos ayuda con la revelación, la iluminación, para entender las escrituras, para entender la actualidad, para entender el Nuevo Testamento, lo que Dios hizo, es bueno que vayamos atrás, pero con entendimiento, porque conozco gente que han ido atrás a buscar este conocimiento y se han quedado estancados ahí. Y ese nunca ha sido el propósito de Dios, que tú te quedes estancado en la ley, que tú te quedes estancado en los rituales, que tú te quedes estancado en los símbolos, que tú te quedes estancado. No. Porque es que la obra de Dios en la humanidad va avanzando y tú debes estar actualizado en lo que tú estás, cómo tú estás, que es en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? Hay muchas personas que van por ahí de religión en religión sin relación. Y esto es lo que te quiero hablar el día de hoy. Tienes que tener identidad en Cristo. No puedes andar de religión en religión aprendiendo cosas, doctrinas de hombre, leyes del pasado y hacerla fundamento en tu vida. No. Hacerla patrones en tu vida. No. Hacerla una ley en tu vida. No. Porque tú vives bajo un periodo
de gracia, bajo un periodo de fe, bajo un periodo en Cristo, en un nuevo pacto, y tienes que entenderlo. Así es que hoy tú tienes que tomar decisiones, porque cada conocimiento que vas recibiendo, cada entendimiento que va siendo aclarado en tu mente, tiene que ser sabio. No puedes conocer el pasado para irte al pasado. Tienes que vivir el presente caminando hacia el futuro, enfocado en Cristo. Hay un futuro para la iglesia, un futuro glorioso. Imagínate que tú, en vez de estar en el presente caminando hacia ese futuro glorioso, con Cristo eternamente en la Nueva Jerusalén, tú te vayas a los rituales de los judíos nuevamente, cuando ya Cristo cumplió todo eso. Y esto tiene que quedar claro en tu mente, en tu conocimiento, en tu vida, quién eres en Cristo, el nuevo pacto. No puedes andar de religión en religión sin una relación, porque Cristo no pagó un precio para que tú estés de religión en religión. Cristo pagó un precio para que tú tengas una relación con Dios. Y esta relación es en un presente con Cristo, es en un nuevo pacto y es hacia un futuro glorioso. No te puedes estancar. Tienes que tener una mente clara, un diseño, un alineamiento conforme el tiempo presente de Dios y las profecías que han de culminar todo lo que Dios ha hablado ya. Muchas cosas se cumplieron y otras están por cumplirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú no estás alineado en tiempo y forma de Dios, es posible que habiéndote ido atrás, ahí mismo te quede atrás. Hay una película que me gusta mucho como tradujeron su título. Si bien fue filmada en inglés, me gusta como dice en español, dejados atrás. Es importante que tú decidas no quedarte atrás. Ni vayas atrás, ni te quede atrás. Y si en un momento fuiste atrás, es tiempo de que vuelva y te alinees en forma y tiempo en lo que Dios está haciendo. Esto tiene que quedar claro para ti el día de hoy. No es de religión en religión sin relación. Es en una identidad con Cristo en el presente. Porque, escucha, vamos a comenzar hablando de la formación que Dios le dio a este pueblo. Vamos a comenzar a hablar un poquito de estas leyes que comenzaron en el monte Sinaí. Entonces, si vamos a hablar de estas leyes y de esta formación, es importante que tú entiendas que solamente es información para tu conocimiento, no para que tú te vayas a ella. Y si tú quieres irte a ella, respeto tu decisión. Pero, como dice Pablo, yo te estoy mostrando un mejor y excelente camino, relación con Dios en Cristo, para vida eterna con Él en la Nueva Jerusalén. Eso es lo mejor de lo mejor. Pero si tú quieres conformarte solamente con salvación y resucitar en el juicio final y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, te respeto. Pero siempre Dios te ofrece cosas mejores. Pero al fin del día, como todas las veces, tú eres quien decide. Así es que escucha esto y toma la decisión de no vivir de religión en religión, sino en una relación con Cristo, en el nuevo pacto, actualizado en tiempo y forma, alineado con una identidad firme, con un fundamento sólido en el presente, obedeciendo lo que Dios ha establecido personalmente para ti y caminando hacia ese futuro glorioso con Cristo. Amén. Así es que vamos a leer en Éxodo 19, vamos a leer el versículo 16. Puedes leer desde el 16 al 25, que ahí termina el capítulo. Pero yo solamente te voy a leer el 16, porque antes de entrar a los mandamientos, a los preceptos, a las leyes, a los decretos, a los estatutos de Dios,
Es necesario que tú entiendas esto. Tienes que entender esto. Es muy importante, es imprescindible que entiendas que no puedes irte atrás, no puedes estancarte, tienes que seguir avanzando. Esto fue a un pueblo en una época, ya tú no eres parte de esa época, tú eres parte de un presente. Así es que leamos Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora tienes que recordar de qué estamos hablando. El pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Recuerda cuál es el monte Sinaí, el cual también es llamado monte de Oreb. Es una montaña que está ubicada en la península de Sinaí, actualmente al noreste de Egipto, entre África y Asia. Este es el lugar donde Dios primeramente llama a Moisés, le da la promesa: Moisés, te he elegido como libertador, ve a Egipto para que saques al pueblo y vengan a este monte a adorar. Y es aquí donde Dios le va a entregar todas las cosas que el pueblo tiene que recibir para ser formado. Amén. Entonces, cuando el pueblo está al pie de esta montaña, recuerda que leímos aquí anteriormente, Dios le dice lo que tienen que hacer. El pueblo acepta, y es aquí cuando llega el día, el tercer día, cuando Dios le va a hablar al pueblo, habiéndole dado estatuto primero, habiéndole dado la forma como lo van a hacer en ese preciso momento. Aquí se reúnen todos y se colocan en la posición donde deben estar. Ahora bien, ¿qué es lo que debes entender antes de entrar al conocimiento de cómo Dios formó a este pueblo en aquel entonces? Dios le entregó la ley. La ley tenía un propósito. La ley era buena. Ahora bien, entiende algo. Antes de Dios entregarle la ley a través de Moisés, que está narrada en el libro de Éxodo, y más adelante las diferentes leyes en Levítico, las cosas que pasaron durante el tiempo que estuvieron tanto aquí al pie de la montaña como en el desierto. No vamos a entrar en eso ahora. Aquí el punto es que todo lo que Dios le dio en este tiempo hasta Deuteronomio, para entonces entrar a otra promesa, otro cumplimiento, Dios primero lo forma para entrar a otro cumplimiento. Pero estamos en esta época donde Dios lo forma. Pero, esta época fue precedida por una promesa hecha a Abraham. No puedes pasar por alto que la ley siempre estuvo ahí para estar por un espacio de tiempo. La ley no fue el fundamento sólido. El fundamento sólido fue la promesa de la simiente hecha a Abraham. Puedes ir a volver allá a Génesis 12 y ver la promesa: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Tienes que entender el presente de esta gente en el Éxodo, el pasado de esta gente con Abraham, y luego es como proyéctate en tu mente para mejor entendimiento. Dios habla algo con Abraham, hace un paréntesis en Éxodo para formar el pueblo, hasta que viniera la simiente.
Luego que viene la simiente, Dios hace un pacto aquí con este pueblo, que conste, aquí fue un pacto bilateral. El pueblo tenía compromiso con Dios. Dios le hizo promesas de protección. Dios le hizo promesa de provisión, pero ellos también debían obedecer la ley. Esto fue un pacto bilateral. El pacto antiguo fue bilateral. Ambos tenían que cumplir. Y usted sabe que Dios siempre cumple, pero aquí la cuestión es que cuando el pacto es bilateral, si una de las dos partes invalida o viola o transgrede o traspasa lo que ha sido acordado, entonces la otra parte no tiene que cumplir. De hecho, en este pacto bilateral, Dios le dijo a ellos, si ustedes no cumplen, esto es lo que les va a pasar. O sea, si ustedes cumplen, yo voy a cumplir. Pero a la hora que yo me retire porque ustedes no cumplieron, entonces va a suceder todo lo contrario. Yo quiero que usted entienda esto porque Dios sigue siendo el mismo y se relaciona con nosotros en formas similares, pero no bajo una ley. Entienda esto. Esta ley fue un paréntesis, fue un tiempo, fue un periodo, fue para un pueblo, pero estaba para ser puesta a un lado y entrar en un nuevo pacto. Fue anunciado en la misma Torá, fue anunciado en Génesis, ya se lo dije, fue también anunciado por los profetas. Jeremías lo dijo, Ezequiel lo dijo, Isaías lo dijo. Hablaron de la simiente, hablaron de la promesa, hablaron del nuevo pacto. Le daré un nuevo corazón, un corazón de carne, el cual en el Nuevo Testamento se nos habla bastante claro acerca de ello, o por lo menos a mí me parece claro todo lo que se explica en Hebreo, por ejemplo, que habla del nuevo pacto, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y no es que quiero entrar en tanta información, pero Pablo nos habla en los Gálatas. Vaya y lea Gálatas 3 o lea Romanos 10:4, el fin de la ley es escrito. ¿Cuántas cosas nos dio a conocer el hombre que fue elegido para que la promesa se comience a manifestar a través de los gentiles, y lo cual él expresa claramente en Gálatas 3? Usted tiene que saber esto. Usted tiene que entender esto, porque déjeme decirle, en Cristo también hay consecuencia para aquellos que se vuelven a vivir a la ley. Y yo se la voy a decir de una vez las consecuencias. Usted puede leer todo Gálatas 3, pero específicamente en el versículo 10 dice, todo el que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que estaba diciendo el apóstol Pablo, ya usted no está bajo esa ley. Usted está bajo la promesa a través de Cristo, la promesa del Espíritu que Pablo estaba diciendo. Ya usted no es guiado por letras, ya usted no es guiado por leyes, usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted es libre para tener una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo que le fue dado como pueblo de Dios, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham. Ahí está en Gálatas 3. Muy claro. Así es que yo quiero que usted entienda todo esto. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Finalmente, ahí mismo en Gálatas 3:24 dice que fue llevarnos a Cristo. Y una vez que usted llega a Cristo, usted es redimido de esa ley. Usted ya no tiene que vivir bajo esa ley. Óigame, ni los gentiles ni los judíos. De hecho, en Hechos 15, usted puede leer ahí, el versículo 20, también lo puede encontrar en Hechos 21:25. Usted sabe que en esos tiempos estaban tratando como de aplicarle la ley a los nuevos conversos gentiles. Hicieron una reunión, que de ahí es de donde viene concilio.
una reunión para conciliar una decisión unánime, guiada por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo, juntamente con los que se reunieron ahí, dijo, ¿saben qué? Les voy a parafrasear, claro está. No podemos ponerle esta carga. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que solamente le digamos a los gentiles que se abstengan de los sacrificios a los ídolos porque es contaminación con los demonios, de sangre de ahogado y de fornicación. Y hablando aquí de fornicación física y espiritual, de no serle infiel a Dios. ¿Usted entiende? Esto fue lo único que Pablo dijo con respecto a los gentiles. Y ya previamente usted sabe que Jesús había dicho 2 mandamientos referente con el primero, que es el amor a Dios, que vamos a hablar más adelante, y el segundo, el amor al prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, de estos 2, depende toda la ley y los profetas. Usted tiene que tener claro esto para que usted sepa cómo usted va a caminar en Cristo, en su nueva vida, en su identidad en Él. No puede caminar bajo las leyes antiguas, no puede caminar bajo religiosidad, no puede caminar bajo legalismo, no puede caminar bajo preceptos y doctrinas de hombre. Hombres que tal vez tienen buena intención, pero están confundidos. Hombres que tal vez tienen buena intención, pero fueron mal enseñados. Antes no se permitía leer las escrituras. ¿Usted entiende? Y antes la religión tradicional inventó muchas mentiras para tener un monopolio, un control, un dominio sobre las almas. Algo totalmente, hermano, escúcheme, diabólico. Porque este nunca ha sido el plan de Dios, que usted viva bajo dominio de hombre, sino bajo guía del mismo Espíritu Santo. Y es de la única forma que todas las cosas, comenzando por usted, son restauradas. Es la única forma que usted puede ser transformado a la imagen de Cristo. No hay otra forma, hermano, no hay religión que lo pueda transformar. No hay religión que lo pueda salvar, no hay religión que lo pueda llevar a una comunión, a una intimidad con Dios. Es mentira. Si bien hay congregaciones elaboradas con un propósito de reunirse para crecer en el conocimiento con personas que ya han llegado a la estatura del varón perfecto, del llamado para el cual Dios lo ha seleccionado, para enseñar a los nuevos creyentes, a los santos, a formarlo, para ser tutores hasta que ellos estén en edad de recibir ellos mismos la mayordomía del don, del ministerio, de la responsabilidad que Dios les entrega a cada uno de nosotros. Hermano, no hay otra forma. Es en Cristo y es bajo la guía del Espíritu Santo. Es en obediencia, hermano, voluntaria. Es una obediencia con amor, por agradecimiento. Es una unidad gozosa, no forzosa. Es una unidad hermosa, no pesada. Cada vez que un cristiano dice que lleva una carga del evangelio muy pesada, tiene que entender que no se la puso Cristo, porque la carga que Él nos entrega, dijo Él que es liviana, dijo Él que es ligera. Y es cierto, hermano, es cierto. Es cierto porque Él no miente y es cierto porque usted lo puede comprobar. Si usted obedece a Cristo, usted va a andar bien ligerito, obedeciendo lo que Él ha dicho, cumpliendo el propósito para el cual usted fue creado, para el cual usted fue llamado, para el cual ya fue diseñado desde antes. Entonces, esto es lo que usted tiene que entender antes de conocer esta trayectoria de leyes, estos mandamientos, preceptos, estatutos que Dios le dio al pueblo de Israel. Esto es lo que usted tiene que entender. No es de religión en religión. Es una relación. Entienda el propósito. Siempre fue. El propósito de la ley siempre fue llevarnos a Cristo. Ahora, había un propósito en el presente de esta gente cuando fue sacado de Egipto. Y quiero hablarte de esto un poquito para que puedas entender entonces
de qué trató todo esto y cómo tú tienes que tomarlo. Una información clara, precisa, que puedas entender y que puedas decidir. No vives bajo ley, no vives bajo legalismo, que parte de la ley puedo cumplir, que parte de la ley no puedo cumplir. Un pedacito sí, un pedacito no. Aquellos que dicen que esto sí y que aquello no. Aquellos que cogen lo que les conviene y aquello no. No es así. Esta no es la verdad. La verdad no es un pedacito de ley. Usted no está bajo absolutamente ninguna ley. Usted no tiene que cumplirla ninguna. Usted está bajo un nuevo pacto, pero tiene que entender qué es lo que pasa. ¿Por qué usted hace algunas cosas que están en la antigüedad, en la ley, y otras no? Todo tiene que ver con una decisión. Todo tiene que ver con una guía del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con una verdad que es Dios, pero no con la ley. Y usted tiene que entenderlo hoy, de una vez por todas, que usted quede claro en ello. El propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, pero para este pueblo, en aquel entonces, también tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de esta ley en aquel tiempo? Pues Dios, primeramente, se reveló al pueblo a través de estas leyes. Dios reveló su santidad. Dios proveyó al pueblo unas reglas, o sea, fueron reglas de proceder, de conducta, cómo deben comportarse, cómo deben vivir personas que son un pueblo de Dios. Le enseñó lo que era pecar, le enseñó lo que debían hacer y lo que no debían de hacer para establecerse como pueblo de Dios. Sí, tenía un propósito para esta gente. Tenía un propósito y es bueno que lo sepamos. Dios estaba revelando a esta gente. Dios le estaba formando. Dios le estaba enseñando. Dios estaba creándolos como nación. ¿Usted ve? Ahora bien, entendamos esto. Y vamos a remontarnos un poquito más adelante. Vamos a ir al siglo XII después de Cristo para hablarle un poquito de cosas que usted ha escuchado y que usted debe entender. Toda la ley está contenida en la Torá, como le llaman los judíos, o en el Pentateuco, como se transliteró de acuerdo al idioma griego, o en los primeros 5 libros de la Biblia, como le podemos llamar usted y yo, escrito por Moisés. En estos primeros libros de la Biblia está contenida toda la ley. Más adelante están los profetas que afirmaron las cosas que habrían de venir y las cosas que debían de cumplirse en ese entonces que no se estaban cumpliendo. Más adelante hablaremos de ello. Pero remontándonos al siglo XII, nació un hombre en España, Córdoba, España, llamado Moisés ben Maimón, que es Moisés, hijo de Maimón, porque este era su papá. Este hombre mejor conocido como Maimónides. Y este hombre llamado Maimónides, que fue un judío sefardí, y quiero que entienda la palabra sefardí, quiero que tome un poco de información aquí. Los judíos estaban divididos en 2 grupos étnicos, que eran los akenazies y los sefardí. Si lo pronuncié bien, qué bueno. Entonces los akenazies, estos estaban en Europa central y oriental, y los sefardíes estaban en la península ibérica. Esta gente vivieron, si usted busca históricamente, usted va a encontrar en un lugar llamado Corona de Castilla y Corona de Aragón, hasta que fueron expulsados en el 1492 por los reyes católicos. Yo no sé si el 1492 a usted le llega a la memoria,
Pero yo inmediatamente veo esta fecha, me recuerdo del descubrimiento de América, porque esta es la fecha que en los libros de historia usted tiene que haber aprendido, si fue a la escuela, por supuesto, y estudió, que Colón descubrió América. Fue enviado por los reyes de España, los católicos, ¿verdad? La reina Isabel. Y se dice que muchos de estos judíos que fueron expulsados en aquel tiempo, porque tenían que convertirse al cristianismo, y usted sabe que para ellos era idolatría, porque ellos no creían en Jesús como el Mesías que ellos mismos esperaban y que esperan muchos, los ortodoxos todavía lo esperan. Ellos no creyeron y estas personas seguían en sus rituales legalistas. Todavía los hay. Pero aquí el punto es que este grupo sefardíes, muchos de ellos vinieron, se dice, a América. Cuando fueron expulsados, lo montaron en estos barcos. Usted se recuerda la historia, la Niña La Pinta, la Santa María, que era la barca en la que estaba Colón y los hermanos Pinzón. Yo me recuerdo toda esa historia. Está presente en mi memoria. Y se dice que muchos de los judíos vinieron a América en esos barcos. Pero aquí la cuestión es que este judío fue un estudioso muy prominente en aquella época. Fue médico, fue filósofo, fue astrónomo y fue un rabino. Y este hombre escribió. Y en el siglo XII él escribió la obra El Libro de los Preceptos, la cual más adelante se imprimió en 1497. Pero aquí la cuestión es que él tomó toda la ley del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y la organizó en 613 mandamientos. Si bien se dice por ahí que fue alguien antes que él, pero no hay registro de eso. Lo que sí hay registro es este libro, el libro de los preceptos de Maimónides, donde él elabora 613 leyes, incluyendo toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Escuche bien. Y él los dividió en los preceptos positivos y negativos. Los positivos fueron 248, que son los que hablan de qué tú debes hacer. Y los negativos, preceptos negativos, 365, qué no hacer. Pero en un total, en un conjunto, aquí estaba toda la ley que hablaba de cómo debía ser la relación con Dios, cómo debía ser la relación con el prójimo, tanto matrimonial como social y demás, cómo debían comportarse ellos mismos, para sí mismos, no solamente para el prójimo, pero el respeto hacia sí mismo, hacia su propio cuerpo. Y también la relación con la tierra y sus recursos. Hermano, y muchas de estas cosas son buenas. Y si bien en la actualidad no son aplicables porque no funcionan ya, pero no es que sean malas, ni que fueron malas, pero son parte de la ley. 613, incluyendo los 10 mandamientos. Y si usted no quiere verla en ese conjunto de Maimónides, que a mí me parece que ayuda bastante para leerla más clara que leyéndola desde la Biblia, pero usted la puede leer desde la Biblia si quiere. Son las mismas. No están divididas en esta forma, pero igual son las mismas. Son las leyes. Y que conste, incluye los 10 mandamientos. Son 613 leyes. Ahora bien, leímos en Gálatas 3:10 que si usted vive bajo ley, usted tiene que cumplir las 613. Si hay una sola que usted incumple, usted está bajo maldición. Si usted depende de la obra de la ley, si usted decide eso, amén. Pero por una sola que usted no cumpla, usted está bajo maldición. Ahora bien, eso es si usted no ha entendido que usted no vive en ese periodo. Si usted es judío y se convirtió al cristianismo, ya usted está libre de toda esa ley. Y si usted es gentil, usted nunca fue llamado a cumplir esas leyes de todos modos. Usted en Cristo es una nueva criatura sin ninguna ley dada a usted
en ningún tiempo. Como ya le dije antes, usted vive bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que usted tiene que entender lo que le estoy diciendo? Que usted no vive bajo ley. Es que usted no tiene que cumplir ninguna de esa ley, ni ninguno de los 10 mandamientos, ni ninguna de las 600 otras 3 leyes. 613, pero sacando los 10 mandamientos, quedan 603. Usted no tiene que cumplirla ninguna. Usted no tiene que cumplirla ninguna. Cristo lo redimió a usted de esa maldición. ¿Por qué? Le voy a decir, porque al fin del día, los judíos tampoco podían cumplirla. Ellos no tenían la capacidad para cumplirla. Por eso incurrieron siempre una y otra vez en pecado y en maldición. Y yo no sé usted si quiere vivir bajo esa maldición, pero personalmente yo he decidido vivir bajo la bendición de la redención de Cristo a mi vida. Es bueno que usted tenga la información y usted haga su decisión, pero hágala con entendimiento. Usted o vive bajo la ley, cumpliendo las 613, o usted vive bajo la gracia. Y la gracia establece que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La gracia establece que la ley era un ayo, era un ay para llevarnos a Cristo, pero que Cristo nos justificó. Una vez que viene Cristo, una vez que lo recibimos por fe, somos redimidos, somos justificados. ¿Usted entiende? Y lo que está para nosotros es que en Cristo los gentiles han alcanzado la bendición de Abraham y han recibido por la fe la promesa del Espíritu. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin de los sacrificios. El fin de toda la ley. Toda, hermano, las 613. Porque ellas son una unidad total. Dios no dividió las leyes en Cristo para que usted cumpla una parte y la otra no. Dios la puso a un lado para entrar. Recuérdese, cerró el paréntesis. Dios dio una promesa a Abraham. Por fe, se abre un paréntesis, se forma un pueblo. Se le da patrones de conducta, que son estas leyes. Se le da formación. Se les revela cómo es que van a vivir en santidad. Se le dice qué deben hacer y qué no deben hacer para que no pequen. Y luego que lo llevan a Cristo, que lo llevan a la fe, se cierra el paréntesis. Y entra la promesa de Abraham. Y no entra solamente para los judíos, para los israelitas, para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, pero también para todas las naciones de la tierra, los gentiles. Entramos en Cristo, somos uno solo. Léalo ahí, en Gálatas 3. Ya no hay gentiles ni judíos, no hay esclavos, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre. Somos uno en Cristo y con una identidad de siervo, no con una división. No, fuimos redimidos de las maldiciones, inclusive redimidos de la maldición en el jardín de Edén. Recuerde usted la promesa hecha a Eva de tu simiente, y estaba hablando de la misma simiente de Abraham. Lo que pasa es que la historia de la humanidad se fue perpetuando en esta forma conocida, escrita en la Biblia, hasta llegar a Jesús, a donde estamos usted y yo hoy. Usted no tiene, usted no tiene que cumplir ninguna de ellas. Y usted me va a decir, ay, pero los 10 mandamientos tampoco los tiene que cumplir. Pero espérese, no se me vaya, no se me turbe. Espérese, déjeme terminar. Pero es necesario que usted entienda por las escrituras que las 613 leyes son un conjunto unitario donde usted tiene que cumplirla toda o usted tiene que decidir vivir por gracia. Ahora bien, usted decide vivir por gracia,
Mire qué es lo que pasa en la gracia. En la gracia lo que pasa es que usted no está obligado a cumplir ninguna ley, sino que usted está llamado a hacer lo que es bueno. Y el Espíritu Santo le va a guiar. Y muchas de las formas de guía del Espíritu Santo serán a través de las Escrituras, pero no por ley, sino por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a adquirir un conocimiento, un entendimiento y va a tomar la decisión que dijo Pablo. Yo soy libre. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero hay cosas que yo entiendo que no me edifican en nada. Estoy parafraseando. Entonces aquí es donde entra la sabiduría de Dios en usted por medio del Espíritu Santo. Que hay cosas de la ley que son buenas. Usted no lo está haciendo porque usted está obligado a hacerla. Usted lo está haciendo porque usted ha decidido hacerla, porque usted entiende que son buenas. Es aquí donde viene el asunto del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Y le voy a entrar en estos detalles. Le dije, vamos a hablar de estas leyes, vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar de los mandamientos, pero usted tiene que entender que no vamos a hablar de ello para que usted ahora se legalice, para que usted se vuelva a la ley. Es para que usted voluntariamente, cualquier cosa que usted entienda que es funcional para usted ahora, guiado por el Espíritu Santo, usted la adopte. Que usted decida hacerlo porque usted entiende que es bueno, no porque usted vive bajo ley. Y esto es personal, entiéndase esta parte también. Esto no es general. Por eso que usted no puede, algo que el Espíritu Santo está tratando con usted venir y aplicárselo porque usted sea pastor. Todo el mundo lo tiene que ser así. No, 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 no. Estas son cosas que Dios está tratando de manera personal con usted. Y lo que Dios trata de manera personal no es un mandamiento colectivo. El único mandamiento colectivo en Cristo es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, todas tus acciones que conlleven a manifestar tu amor a Dios y tu amor al prójimo y tu amor a ti mismo, estas cosas tú voluntariamente puedes decidir ponerlas por obra. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo personal. Usted no puede obligar a nadie. Usted está para dar la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en las mentes y en los corazones, porque este es el nuevo pacto. Ya no vivirán bajo letra, bajo ley, sino que yo escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y es aquí, de manera individual, donde Dios va trabajando con cada uno de nosotros para irnos transformando a la imagen de Jesús. Es por esto que muchas personas están en fracaso aún estando en Cristo, porque de manera personal no obedecen al Espíritu Santo. De manera personal no siguen la guía del Espíritu Santo. De manera personal no siguen la instrucción del Espíritu Santo. Usted vive y la identidad suya es en Cristo. Cuando usted recibió a Jesús, recibió la promesa del Espíritu Santo que vendría a morar en usted. Todas estas cosas que le estoy diciendo son una reunión de cosas que le voy a ir desglosando en lo adelante, en esta trayectoria. Pero ahora lo más importante es que usted entienda que el propósito de la ley en aquel entonces era para el pueblo de Israel y en el presente. Y era para llevar a ese pueblo a Cristo. Pero que en el presente, una vez en Cristo, ya no estamos bajo ninguna de esa ley. Bajo ninguna. Ninguna. Entienda esto, ninguna. Todo lo que usted haga ahora en Cristo es voluntariamente y guiado por el Espíritu Santo. Y personal. Usted entienda que Dios no lo obliga a usted. Y como decía, muchos no han alcanzado la estatura a la cual fueron llamados a alcanzar aquí en la tierra,
Porque si bien el que comenzó en usted, la buena obra la va a terminar en aquel día del Señor, usted está siendo aquí en la tierra llevado de gloria en gloria, que quiere decir de transformación en transformación a la imagen de Jesús hasta que Él la complete en aquel día. Pero mientras usted está aquí en la tierra, usted tiene que ir manifestando al Cristo que va siendo formado en usted. Pero es a través de la guía del Espíritu Santo. Pero es a través, aunque se usen palabras de la Escritura del Antiguo Testamento, eso usted lo decide voluntariamente, eso no es obligatoriamente, voluntariamente y personalmente. Dios no lo obliga a usted y usted tampoco puede obligar a nadie. Esto es algo personal entre usted y Dios, entre usted y Dios, que usted vaya siendo transformado a la imagen de Cristo, que usted vaya siendo formado, que usted vaya adquiriendo crecimiento, que usted se vaya, porque recuerde, aquí usted tiene un propósito que cumplir. Y luego en la eternidad, también hay propósito en la eternidad. No vamos a vivir entre nubes y algodón, escuchando canciones de violín, porque si fuera así, de todos modos, alguien tiene que tocar el violín. No, 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 no. No, usted tiene propósito aquí en la tierra y propósitos eternos que le van a ser revelados en el tiempo de Dios. Si usted se alinea con Dios, le van a ser revelados los propósitos del presente para que usted camine conforme a ellos voluntariamente y le van a mostrar los propósitos del futuro. Pero por ahora, para conocer las escrituras del Antiguo Testamento, para conocer los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, es importante que usted entienda esto. Usted no tiene que cumplir ninguno. Ellos son una unidad. Ellos son una unidad, 613, y a usted no le corresponde cumplir ninguno. Usted vive bajo la gracia. Usted vive bajo la guía del Espíritu Santo. Usted vive bajo la identidad de Cristo, libre para decidir hacer lo que es bueno, lo que conviene, lo que es correcto, lo que manifiesta amor a Dios y lo que manifiesta amor al prójimo como a usted mismo. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga.